El análisis, la experiencia y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. Hay una pregunta con la que vamos a iniciar esta conversación y que nos plantea la persona con la que vamos a conversar. ¿Qué provoca esta falta, esta necesidad, esta sensación de insuficiencia que despierta nuestro deseo? ¿Que hay detrás? ¿Es una cuestión individual, es histórica, es social? Vamos a conversar con Óscar de la Borbolla, filósofo, poeta, escritor, académico, para un tema que tiene muchas aristas y que también es, pues entraña algo también muy político. Óscar de la Borbolla, buenos días. Buenos días, Adriana Estela, ¿cómo te va? Me da mucho gusto estar contigo y con el auditorio de Imer. Igualmente, pues mira, doctor. tocas un tema muy importante, el del deseo. Fíjate que en la manera como se presenta actualmente, casi todo el mundo ha oído seguramente el hecho de que somos seres consumistas, de que estamos en una etapa consumista. Tú vas a recordar a nuestras abuelas que guardaban cualquier cajita, cualquier listón, cualquier envoltorio de regalo. Había una cierta visión de conservar las cosas, de reutilizarlas, de reciclarlas para una segunda oportunidad, una tercera. En cambio ahora vemos una práctica social en la que las personas se deshacen, pues no sé si has visto los paquetes en los que vienen envueltas las cosas que manda Amazon. Sí. Son cajas extraordinariamente costosas y que no se les da ningún uso, y que vemos cómo el servicio de limpia de la ciudad se lleva pero centenares de toneladas diarias, y es un cartón que ya no usamos. En otras épocas eso se utilizaba. Vemos también justamente en los depósitos de basura abandonados pues zapatos que todavía sirven o por lo menos podrían tener una nueva oportunidad. Vemos aparatos domésticos también desechados. Esto invita a una reflexión, porque pues los seres humanos siempre hemos tenido deseos. Es más, los primeros filósofos enfrentaron este asunto del deseo y se dieron cuenta que se debe a que nuestra naturaleza es insuficiente. No podemos estar viviendo si no nos allegamos una serie de objetos o de elementos que satisfacen una necesidad. Y se hablaba de necesidades humanas, por ejemplo, nos da sed. Esto es un indicio de que se nos está reduciendo la cantidad de agua en la sangre y por lo mismo experimentamos una especie como de saturación de sal en el organismo, y esto manda un impulso de desear tomar agua. Uh-huh. Y el hambre es otro elemento así igual. Estar vivo es tener necesidades, y esas necesidades con el tiempo se convierten en deseos. Y hablamos de muchísimos deseos: el deseo de tener cosas, el deseo sexual, el deseo de ser alguien en la vida. Siempre tenemos alguna cuestión que por lo visto nos falta y que queremos de alguna forma allegárnoslas para sentirnos satisfechos. Este deseo, en algún momento del pensamiento de la filosofía, se empezó a entender. Estoy pensando en la época del siglo XIX, justamente con Carlos Marx. Empezó a ver que los seres humanos, lejos de ser una especie de esencia inmutable, que siempre éramos lo mismo, Marx, y ya de alguna forma lo había planteado también Hegel, un filósofo anterior a Marx, los seres humanos somos seres históricos. Cuando se convirtió esta idea en una idea que ahora todo el mundo mantiene, de que somos seres históricos, de que no somos los mismos en todas las épocas, se empezó también a revisar el concepto de deseo, y se descubrió que también hay necesidades históricas. Por ejemplo, una necesidad actual que no existía hace apenas 50 años o 20 años
es la necesidad de que todos tengamos un servicio de Internet contratado. Y llega a ser a tal extremo importante satisfacer esta posibilidad de comunicación vía virtual que asignamos dentro del presupuesto doméstico lo mismo una cantidad para comprar víveres que una cantidad para pagar la renta del Internet. No podemos estar prácticamente sin Internet. Esta es una necesidad histórica, pero notabilísima. Creo que hace apenas unos cuantos años ni quien se preocupara por el Internet, era algo que no existía. Pero también vemos cómo gracias a una serie de conocimientos que vienen sobre todo del lado de la neurociencia, de la psicología, vemos que a los seres humanos no solamente se le puede presentar objetos que satisfagan necesidades básicas, sino que se les pueden construir necesidades artificiales mediante una mercadotecnia basada en cuestiones científicas. Y entonces, si tú ves, por ejemplo, un anuncio publicitario, te está ofreciendo un bien o un servicio, pero ese bien y servicio está rodeado siempre de toda una atmósfera, porque además de ser seres históricos, somos seres sociales. Así es. Es en el conjunto de la sociedad donde de pronto se hace una especie de resonancia de que algo es importante. Los jóvenes, por ejemplo, son muy vulnerables a este tipo de publicidad y desean las cosas que miran. No les basta con tener unos tenis cualesquiera, sino necesitan unos tenis de cierta marca. O no les basta simplemente con cubrirse del frío con algún abrigo, sino que también quieren ropa de cierta marca. Y todos, no creas que nos escapamos al margen de la edad que tengamos, de sentir esta proclividad a desear cosas que estamos constantemente viendo en los anuncios, en la publicidad. Y fíjate una cosa muy curiosa, como somos seres sociales, los objetos aparecen siempre en un marco de significados, en un contexto de significados. Y cuando tú ves que anuncian, por ejemplo, un automóvil último modelo y lo deseas, te lo presentan siempre en un contexto en el que lo que está al fondo es la fuerza, el poder, el prestigio social. Ves automóviles que van a toda velocidad con personas muy bellas, todas ellas, y cuando quieres el automóvil, en el fondo no solo quieres el auto, quieres también ser como los protagonistas de ese anuncio. Quieres el contexto, quieres todo lo que significa. Y con esto, pues se ha conseguido una manipulación terrible de nuestros deseos, que son los que están a la base de una economía que hace que la gente se sobregire en su gasto y que más allá de gastar lo que tiene, gaste lo que no tiene. Si revisas, por ejemplo, la cartera vencida de los bancos con estas ofertas, si notas cómo se intensifica la publicidad cuando hay una derrama por los aguinaldos o por cualquier prestación, de veras están esperando para generar en nosotros, para ir creando en nosotros un montón de necesidades artificiales. Y esta es un poco la situación. Doctor, pero usted también tocaba algo o un tema, un punto en su análisis acerca de las motivaciones que nos vuelven seres deseantes, porque usted menciona precisamente todos estos factores, el contexto que determina los deseos, este deseo que tiene la sociedad, como usted bien lo mencionaba, somos seres históricos, somos seres sociales, pero también está esta situación de la insatisfacción. ¿Qué es lo que hace que la gente, que los seres humanos estemos permanentemente deseando, que seamos seres deseantes? ¿Cuál es el factor ahí central que nos hace estar de manera permanente deseando? Incluso, como usted bien lo señala, cuando se llega al punto de conseguir lo deseado, está la insatisfacción de, chin,
llegó tarde o llegamos tarde a ese objetivo? ¿Qué nos vuelve seres deseantes, maestro Oscar? Pues mira, Adriana, el asunto es complicado y nos remite justamente al corazón de la filosofía. Si nosotros fuéramos seres que tuviéramos una plenitud, que estuviéramos completos, que no nos faltara nada, pues seríamos prácticamente indiferentes como los dioses o como los muertos. Pero justamente la vida, lo que la caracteriza, es siempre estar en relación con lo otro y procurando algo más, permíteme un momento. Sí, claro. Seres deseantes. Ahí estábamos. También, como viva que está, tiene deseos y quiere Claro. morder al vecino que acaba de asomarse por ahí. También deseante. Sí, le decía que Maestro, adelante. La vida es un movimiento constante hacia tratar de mantenerse. El tiempo hace que las cosas se nos gasten, que nos aparezcan otra vuelta renovadas, las cosas que ya habíamos satisfecho. Sí. De hecho, hay un filósofo que plantea esto de forma muy interesante, que es Schopenhauer. Para Schopenhauer, cuando uno no tiene deseos, el mundo ni siquiera aparece frente a nosotros. Estamos en esa satisfacción vacuna de estar rumiando sin necesidad de nada más, y ninguno de los objetos que hay en este mundo nos llama la atención. Somos indiferentes. Haz de cuenta que el mundo que nos rodeara fuera completamente de un gris neutro. Estamos indiferentes al mundo. Esta indiferencia total, si la mantienes, pues te conduce a la muerte. Pero inmediatamente surge en nosotros una especie como de linterna con la que alumbras algo, y ese algo de pronto te aparece apetecible, deseable, lo quieres. Cuando tú, gracias al deseo, volteas y ves el mundo y hay algo que te llama la atención y lo quieres poseer, lo quieres alcanzar, quieres tenerlo, quieres llegar a ser eso, te encaminas precisamente hacia eso. Pero como el deseo es lo que no tienes, lo que está fuera de ti, aquello que hace falta que incorpores en ti, pues obviamente te tardas en alcanzarlo. Y en la medida en que más se demore, pues más te imaginas la plenitud que vas a experimentar cuando por fin lo alcances, cuando por fin ya lo tengas. O sea, vas imaginando, recreándolo, volviéndolo cada vez mejor, idealizándolo. Y una de dos, no lo consigues y entonces te sientes frustrado, o sí lo consigues, pero ya no se parece a lo que has recreado y mejorado en la imaginación durante todo el tiempo que estuviste esforzándote por alcanzarlo. Hay algo que Schopenhauer señala, que el deseo nos condena a vivir permanentemente insatisfechos, porque si lo consigues, como se tarda en aparecer, ya no se aparece a lo deseado. Ya te parece poca cosa. Y por eso una vez que uno tiene todas esas cosas por las que tanto se esperó, muy rápidamente declina el gusto que te provocan el haberlas adquirido y ya te dispones a desear otra cosa. Y cuando no las encuentras, cuando no las logras, ese deseo te condena a la insatisfacción. De ahí que Schopenhauer recomendara ampliamente el tratar de rehusarse a los deseos. Acuérdate que Schopenhauer era un poco un filósofo influido por el budismo. Sí. Y su ideal era poder llegar a ese estado de satisfacción total que es el nirvana. Uh-huh. Y que justamente se da cuando uno es capaz de controlar, de ya no seguir deseando. De ya tener ausencia de deseo, ¿no? Tener ausencia de deseo. Lo único malo es que se parece un poco a la muerte. Sí. Los muertos obviamente son los que ya no desean, y entonces llegar a ese estado de sabiduría es equivalente a la paz de los sepulcros.
La vida, te digo, es el motivo por el cual siempre deseamos. La vida es algo que nos mantiene en una necesidad permanente. Y el problema es que se ha descubierto con la neurociencia, pues que podemos estimular zonas de nuestro cerebro que de pronto demandan satisfactores para poder producir una serie de descargas de opios o de opios naturales que tenemos en el organismo. Y entonces nos volvemos unos permanentes deseantes insatisfechos. Y como además los empresarios han descubierto cosas maravillosas como la obsolescencia programada, que los aparatos ya no funcionen para siempre, sino que tengan una fecha perfectamente calculada de caducidad, pues nos obligan a seguir consumiendo. Y como además se ha inventado la moda, hace que cosas que estén en plena vigencia, que tengan una vida útil muy larga, de pronto, porque ya les cambiaron el color, porque ya les cambiaron un poquito la forma, los diseños, queremos una nueva, nada más porque ya no se parece a lo que está de moda. La moda es una de las cosas que nos han esclavizado sobre todo y que es parte de esta tecnología científica de la mercadotecnia, que está apoyada en el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. En fin, son cuestiones con las que nos manipulan, y lo peor del asunto es que en lugar de conseguir una satisfacción, satisfaciendo los deseos, lo que consiguen es una clientela permanentemente insatisfecha que está consume y consume en el mercado. Como si fuéramos, sí, maestro, como si fuéramos rehenes, ¿no? Del deseo. Sí, somos unos rehenes de la publicidad, justamente porque han sabido explotar nuestra capacidad de desear. Maestro Óscar de la Borbolla, gracias por compartirnos estas reflexiones acerca de todo lo que implica, todos los factores que hay dentro o alrededor del deseo y qué determina el ser deseante, el ser estar permanentemente deseando, y como usted lo señalaba, esto es lo que entraña el estar vivo. Óscar de la Borbolla, gracias por este tiempo para Imer Noticias. Un gusto, Adriana, que la pasen muy bien tú y todo el auditorio. Claro que sí, hasta luego, maestro.